tenemos que ser capaces de convertir a nuestros periodistas en periodistas capaces de comunicar también a otras audiencias, hacerlo con otro tono, en otros entornos, sin renunciar, por supuesto, ¿no?, a los principios informativos de rigor que nos mueven, pero aprendiendo también de lo que nos enseñan incluso los creadores de contenido muy exitosos en redes sociales. Los equipos digitales no pueden trabajar al servicio de otros equipos. Todos tenemos que tener ese ADN digital, ¿no? Y ese es un poco, o sea, buscar esa capilaridad de lo digital es lo que estamos persiguiendo. La IA es una herramienta esencial y tenemos que hacer que trabaje a nuestro favor, pero desde luego con la pedagogía y el conocimiento necesario. Es una herramienta buena para investigar, es una herramienta buena para ordenar y al mismo tiempo rechazamos, ¿no?, ese contenido de garrafón que genera la IA, ¿no? En eso no vamos a estar nunca. La información ya no se consume en un único lugar ni de una sola manera. Hoy las noticias se descubren en el móvil, en una alerta, en un vídeo corto, en un directo o en una conversación en redes sociales. Para los medios de comunicación, esto ha cambiado por completo la forma de pensar los contenidos informativos, cómo se producen, cómo se distribuyen y, sobre todo, cómo se conectan con las audiencias. En ese nuevo mapa informativo, el reto no es solo estar en todas partes, sino hacerlo con un sentido editorial. Especialmente en el caso de los medios públicos, que deben combinar innovación, velocidad y presencia digital con algo irrenunciable, que es el ofrecer información rigurosa, contextualizada y al servicio de la ciudadanía. La clave ya no está únicamente en crecer, sino en hacerlo con coherencia, confianza y relevancia social. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña Pilar Bernal, directora de contenidos digitales informativos de Radio Televisión Española. Pilar cuenta con una amplia trayectoria en el periodismo televisivo, ha sido reportera internacional, editora, creadora de formatos digitales y docente universitaria. Y hoy lidera una de las áreas, creo yo, más estratégicas de Radio Televisión Española en pleno proceso de transformación digital. Su labor al frente de los contenidos informativos digitales coincide además con una etapa de fuerte crecimiento y consolidación de Radio Televisión Española en informativos dentro del entorno digital, con récords importantes de audiencia y sobre todo una clara apuesta por la transversalidad, la innovación y el trabajo en equipo, que ahora hablaremos un poco de ello. Con ella vamos a analizar cómo se construye hoy un proyecto informativo digital desde el servicio público, el liderazgo y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Bueno, nos ha costado un poco poder grabar este podcast, entre otras cosas, porque estás en informativos, con todo lo que eso supone, y en informativos digitales, además, ¿no? Que eso ya de por sí ya es todavía una dificultad más, ¿no? Hablábamos antes de empezar a grabar que esto ya es el día a día. Sí. Ya es el día a día y sobre todo hoy lo que me interesa es hablar de muchos aspectos también internos, operativos, de cómo proyectos de informativos digitales se pueden gestionar. O sea que bueno, ya estamos aquí, nos vamos a relajar un poco y mañana ya entraremos otra vez. Continuará la actualidad vertiginosa que no nos deja respirar. La actualidad de los informativos y la actualidad de lo digital, que bueno, ahora nos irás contando cómo lo puedes compaginar en paralelo todo eso. Yo, para empezar, normalmente lo suelo hacer al revés, pero hoy sí que me gustaría sobre todo que habláramos de tu trayectoria profesional, porque estás en Radio Televisión Española, pero has trabajado muchos años en una cadena de televisión como Mediaset. Es una cadena privada que a efectos de concepto y de trabajo es muy diferente a lo que estás haciendo ahora. Viendo un poco la trayectoria que has tenido, que además venías del periodismo, del reporterismo, etcétera,
Eh, de todo ese background que tienes, de toda esa experiencia, ¿qué es lo que te resulta más útil aplicar a la hora de todo lo que estás metido ahora, que es mucho más complejo, más transversal? ¿Qué puedes utilizar de ese background que tenías inicialmente de tu labor periodística más convencional? Ujú. Bueno, yo creo que todos somos de alguna manera hijos, ¿no?, de nuestra historia, de nuestra trayectoria profesional y bueno, si yo no hubiera estado hace 20 años en Corea del Norte o 15 años en Irak o 10 veces en Venezuela, pues probablemente no podría entender o no podría organizar o ordenar los elementos, ¿no?, informativos con los que nos enfrentamos hoy con todas esos episodios noticiosos que no dejan de evolucionar y que además nos exigen contarlo de manera distinta para distintas audiencias. Creo que cuando has pisado el terreno, cuando no has perdido esa conexión con la realidad de los hechos vividos, eh, creo que bueno, tienes una mirada, desde mi punto de vista, valiosa para intentar acercar esa realidad a las distintas audiencias, ¿no? Al final creo que siempre, o sea, independientemente del soporte, independientemente de las plataformas, del formato, lo importante son las historias y para nosotros como servicio público el periodismo. Y tengo muy nítida esa imagen y esa idea de lo que es el periodismo real, porque lo he practicado siempre y insisto en que mis periodistas digitales, nuestro equipo en los distintos departamentos de Radio Televisión Española digital, no consideren que tienen que renunciar a esa conexión con el periodismo real. Al contrario, o sea, tenemos que llevar o que exportar nuestra visión digital a todas las áreas informativas de la casa, porque tenemos de alguna manera esa obligación de acercar las historias en cualquier soporte y en cualquier formato, ¿no? Aunque eso no siempre sea fácil. Hay un tema que cuando yo pienso en el reportero, ¿vale? En ese corresponsal, ese periodista que está fuera de su territorio y que tiene que informar diariamente de lo que sucede en un país totalmente diferente al nuestro o lo que sea, yo siempre pienso que ese es realmente el periodista que tiene que hacer un trabajo de 360 grados en todo, ¿no? Y curiosamente, en el momento en el que estamos digital, donde ahora iremos hablando de qué supone informar en digital, que cada vez es más complejo, pero cada vez también es más interesante, cuando hablamos de la figura de los periodistas, ese rol del corresponsal, del reportero, es un rol de profesional que dentro del ámbito digital, de plataformas digitales, etcétera, cada vez también está teniendo más importancia. Es decir, cada vez hay determinados profesionales que se han sumado a ese concepto de consumir contenidos de otra manera y que posiblemente dentro del rol de redactores sean un ejemplo muchas veces a seguir. Eso en vuestra casa tenéis más de uno, Sí. entiendo. Yo creo que los periodistas de Radio Televisión Española, nuestros corresponsales, nuestros enviados especiales, representan esa fuente de autoridad. Y en tiempos tan confusos, ¿no?, con la desinformación acechando, un periodista con nombres y apellidos, un periodista de Radio Televisión Española, es una referencia y es una fuente de autoridad. Ahora bien, tenemos que ser capaces de convertir a nuestros periodistas en periodistas capaces de comunicar también a otras audiencias, hacerlo con otro tono, en otros entornos, sin renunciar, por supuesto, ¿no?, a los principios informativos de rigor que nos mueven,
pero aprendiendo también de lo que nos enseñan incluso los creadores de contenido muy exitosos en redes sociales, que recuperando ese valor de la autenticidad han logrado conectar con unos públicos que, bueno, pues que de alguna manera también se habían alejado de los medios tradicionales. Y en ese puente, en esa intersección, tenemos que situar a nuestros profesionales, que son muy buenos, que son brillantes, que son lúcidos, que tienen un criterio profesional, ¿no?, a la hora de comunicar y de informar sobre lo que está ocurriendo, y que tienen que recorrer de alguna manera, o estamos en ese proceso y muchos lo hacen de una manera muy brillante. Estoy pensando en Fran Sevilla, en José Antonio Guardiola, en Ana Bosch, ¿no?, en periodistas incluso, ¿no?, con mucha veteranía y mucha experiencia, pero que no dudan en montar un diario de Haití, como hemos hecho hace unas semanas cuando Guardiola visitó el país más peligroso de Latinoamérica, o con Ana Bosch cada semana con las gafas de Ana Bosch, con sus análisis. Quiero decir que al final creemos que en las redes nos han enseñado que la autenticidad es una seña de identidad que conecta con el público. Nosotros tenemos el rigor, tenemos los profesionales, tenemos el saber hacer, y bueno, pues tenemos que trabajar un poco, experimentar con ese cambio de tono para llegar también a otras audiencias que además ahora se están acercando a Radio Televisión Española, incluso a la televisión en lineal, que nos buscan por La Revuelta o por otros tipos de formatos, y que nos tienen que encontrar también en TikTok o en Instagram comunicando de esa manera. Todo eso, de todo eso que acabas de hablar en 2-3 minutos, has tocado muchos palos dentro de lo que es el trabajo del día a día, de las redacciones, del medio en sí mismo, porque todo ya es muy transversal. Es decir, estamos hablando de un redactor que lleva muchos años contando historias de una manera muy profesional, que se está adaptando a que esos formatos, esa manera de contar las historias, vayan bien adaptadas para que unas audiencias muy concretas que hace 5 o 6 años no existían, esa manera de consumir, ya lo consumen de esa manera. Pero también estás hablando, entiendo, de equipos, de múltiples equipos dentro de vuestra casa que están en la redacción, que son equipos de redes, que son equipos de producción de vídeo, etcétera, que todo eso tiene que ir cada vez más bien encajado, ¿no? Todo eso realmente para mí es lo que es la transformación digital. O sea, realmente cuando hablamos de transformación digital es gestionar todo eso. Tú como gestora de todo eso, realmente eso es una de las partes que más te ha seducido de coger un proyecto de este tipo dentro de Radio Televisión Española. Sí, el reto, desde luego, en un sitio como Radio Televisión Española es imponente, pero además es exclusivo, ¿no? Porque creo que es, desde mi punto de vista, la mejor empresa de medios de este país, entre otras razones porque la información siempre está en el centro. Y eso es algo con lo que nadie puede competir, ¿no? Tenemos la vocación, tenemos los recursos y tenemos esa misión de servicio público con la información, que es esencial. Y luego, pues, una serie de equipos muy diversos, con los que hay que trabajar, ¿no? Esa transformación, esa digitalización perpetua, ¿no?, en la que siempre se está transitando. Pero bueno, en los últimos meses, con la creación de una mesa central en medio de la redacción de los telediarios, ¿no?, que es nuestro buque insignia histórico, pues ahora ya en esa mesa central, donde está el rosco del canal 24 horas y el rosco del telediario, pues ahí en medio están los equipos digitales, están los equipos de conexión con Radio Nacional. O sea, aquí tenemos que establecer muchos puentes, estamos en ese trabajo.
y también en hacer una labor de seducción, ¿no? Con los distintos equipos, que entiendan las métricas, que entiendan el impacto de un vídeo que puede llegar a millones de personas, muchas más incluso a veces que las que ven el telediario lineal, si está bien trabajado, si está bien tratado, con metadatado, cuidado, con su SEO, en fin, que hay muchas más ventanas y mucha más proyección para los contenidos si existe esa conciencia de que hay que estar ahí como, bueno, pues eso, como fuente de autoridad, como periodista de Radio Televisión Española. Te entiendo que una parte del trabajo que estáis ahora afrontando, hablo de la parte operativa, ¿vale? De la gestión de equipos y de proyectos que tengáis que hacer a nivel de información digital. Hay una parte que, Radio Televisión Española, yo, conociendo lo que conozco y trabajando con vosotros durante un tiempo, sí que siempre tengo la sensación de que funciona con equipos de una manera muy descentralizada, muy autónomos, ¿no? En ese sentido. Que eso tiene unos aspectos muy buenos a nivel periodístico, pero a nivel operativos yo diría que hay más dificultades que ventajas a la hora de gestionar todo eso. Aprovechando todo este impulso digital de los nuevos formatos, las nuevas audiencias, lo que estáis trabajando, por decirlo de alguna manera, es no descentralizar, sino de crear dinámicas que puedan ser transversales, en la que se puedan ver beneficiados todos esos equipos de Radio Televisión Española, Telediario, Radio Nacional de España, etcétera. ¿Estáis en esos trabajos operativos? Sí, 100%. O sea, ha sido uno de los cambios más importantes, avanzar hacia la transversalidad real, ¿no? Creando nuevos roles, nuevos perfiles que precisamente sean capaces de coordinar las distintas ventanas para que, bueno, pues para que haya, en primer lugar, una mayor coherencia editorial que de alguna manera es algo que parece obvio, pero no siempre lo es tanto, ¿no? Y ahí esa mesa central de informativos nos está ayudando poderosamente a que haya esa coherencia editorial. También para planificar las coberturas, para no duplicar esfuerzos y para ser mucho más eficientes en la planificación y en la organización de los recursos, que siempre los recursos humanos y los recursos técnicos, pues como en todas las organizaciones, son muy, muy limitados, ¿no? También con la estructura territorial de Radio Televisión Española, que es Claro. potentísima. Y bueno, pues confluyendo de alguna manera esas distintas sensibilidades, esas distintas formas de entender y de ver el medio, ¿no? La radio, la televisión, el ámbito digital y dentro de eso pues la web, las redes, el vídeo vertical, o sea, todas nuestras patas, para que de alguna manera tengan una conexión global que bueno, pues que perfeccionamos, la que trabajamos cada día. Cada tarde hay una reunión de transversalidad. Esto es algo que antes, bueno, pues que llevamos haciendo unos meses y que da sus frutos, o sea que pensamos en coberturas comunes, que bueno, pues casi en el día a día no siempre se marca la agenda desde la misma escaleta, ¿no? A veces digital abre brecha con algunos temas y ahí colonizamos la escaleta del telediario, o al revés, o con el canal 24 horas, con quien también tenemos como un tempo informativo muy, muy parecido. Y eso nos inspira mucho a seguir en esa dirección. No es fácil cambiar, ¿no? Pues una cultura empresarial de muchos años, pero con comprensión por nuestra parte, con respeto también, ¿no? a todo el legado y el acervo de tanta gente durante tantos años haciendo periodismo, pero también mostrando que
que compartir es muy valioso y que tienen a su disposición un territorio digital, un ecosistema nuevo en el que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y eso yo siempre digo, la cercanía hace el cariño, ¿no? O sea, si tú no entiendes, esto me pasaba hace no mucho, ¿no? Me decía, pero vosotros exactamente ¿qué hacéis? Bueno, pues hacemos que todo vuestro trabajo brille, que todo vuestro trabajo tenga una proyección infinita y queremos convenceros de que cada uno de nuestros periodistas tiene que ser responsable de su contenido desde el principio hasta el final, ¿no? Porque los equipos digitales no pueden trabajar al servicio de otros equipos. Todos tenemos que tener ese ADN digital, ¿no? Y ese es un poco, o sea, buscar esa capilaridad de lo digital es lo que estamos persiguiendo. Entiendo que lo que comentas es uno de los grandes retos que tenéis, que es a nivel de capital humano y de equipos gestionar, vehicular bien, ser facilitadores para que esos equipos cada vez funcionen mejor, puedan trabajar mejor, que ya de por sí en vuestra casa eso es, o sea, para mí no es un reto, es casi como, no una utopía, pero es muy, muy complicado. Yo entiendo que eso es muy complicado de hacer. Para acabar un poco de hablar de las barreras o las dificultades, hemos hablado ahora mismo de las dificultades operativas de lo que es en sí mismo cómo funciona el medio. Pero evidentemente estamos hablando de lo digital. Dentro de lo digital sí que creo que Radio Televisión Española tiene un potencial enorme, que son los propios sites de Radio Televisión Española por su propia materia prima. Pero luego está la otra parte, que es que todo esto hay que distribuirlo, hay que trabajarlo en plataformas que no dependen de nosotros, que son las plataformas tecnológicas. Esa relación, a día de hoy, ahora mismo, tú personalmente, como responsable de los equipos digitales, de informativos, ¿cómo ves esa relación con las plataformas? En términos generales, pues ya sabemos que cada plataforma es diferente, que cada una... Pero si tuvieras que hacer una valoración genérica de cómo estáis como medio de comunicación en la relación con las plataformas, ¿en qué momento estáis ahora mismo con todas estas plataformas? Bueno, yo creo que en general los medios y en particular los medios públicos tenemos que repensar nuestras alianzas. De alguna manera, nuestro contenido, bueno, de alguna manera no, nuestro contenido es muy valioso y queremos que llegue a los diferentes públicos, a las audiencias. Pero la relación debe ser más equilibrada o debería ser más equilibrada, ¿no? Quiero decir, no podemos renunciar a establecer también determinadas normas o al menos tratar de marcar nuestros principios en la distribución del contenido. Y eso a veces incluso nos puede llevar a tener que tomar decisiones valientes o radicales, pero no podemos renunciar a ser nosotros quienes marquemos el paso, desde luego como servicio público. Y al mismo tiempo, pues entender cuál es la lógica del algoritmo. Ahora nosotros, bueno, llevamos una etapa muy dulce en la que el algoritmo nos cuida y nos mima, y sin embargo hay una parte que es la que depende de nosotros, que es hacer nuestro contenido de calidad, trabajar por el valor añadido de nuestro contenido, entender dónde tenemos que estar y qué es pues la parte del trabajo que podemos controlar, y en el resto no renunciar a que pues a que tenemos que establecer reglas
y entendiendo también que la propia legislación tiene que acompañar, ¿no? Y esto lo estamos viendo a nivel europeo y, y creo que es correcto que de alguna manera el marco no sea el que marquen las plataformas exclusivamente. Totalmente de acuerdo. Sí, sí que es cierto que yo entiendo que en el mundo de las plataformas es un mundo que, bueno, dentro de los medios de comunicación pues ya está establecido y los medios de comunicación no van a dejar de utilizar plataformas porque gran parte de la audiencia está ahí. Pero sí que, o por lo menos en los medios públicos, que a lo mejor no tenéis ese, ese corsé ahí de la parte de la monetización, etcétera, ahí sí que entiendo que podéis ser más flexibles a la hora de decidir qué acciones tomáis en cuanto al tipo de contenido que podéis publicar o no. Pero sí que entiendo que hay una parte ya consustancial en toda la parte digital que es el continuamente el conocer muy bien qué tipos de audiencias son las que hay en cada plataforma y para cómo podéis adaptar todo lo que contáis en esas plataformas. Entiendo que ahí tenéis también un trabajo de desarrollo muy grande por la parte de los equipos de adaptación en esa parte. Hace poco leí una publicación tuya, creo que fue en LinkedIn, un poco con los datos de audiencias que habéis tenido en el mes de diciembre, si mal no me equivoco, que habían sido datos de audiencia muy buenos. Este enero los vamos a superar. Ya los hemos superado y estamos bueno, ya nos queda poquito, 27. Claro, pero yo te quiero preguntar una cosa sobre eso, porque sí que es cierto, hablando de informativos, en otros sectores de los medios es diferente, pero en la parte de informativos sí que, por decirlo de alguna manera, hay una serie de hitos, de acontecimientos que marcan una serie de picos de audiencia. A mí siempre el ejemplo que más me sorprendió cuando yo empecé a trabajar con los medios fue el mundo de la Lotería Nacional, ¿no? Que era es como, es el día, ¿no? De todos los medios. Es el día que, como la tecnología no nos funcione, se va todo al garete, ¿no? Pero bueno, esos son los hitos, lo que ya, por decir de alguna manera, podéis planificar, podéis trabajar, pero en el continuo hay una parte dentro de las plataformas del poder tener más o menos alcance, que es la velocidad de producción de contenido. ¿Crees que en esa parte vuestros equipos tienen también que adaptarse a generar contenido con una velocidad adecuada a la realidad de las plataformas, pero sin perder, en vuestro caso, esa característica de la calidad y del rigor? ¿Crees que eso es un trabajo que hay que afrontar de manera seria en ese sentido? Bueno, yo creo que nosotros no debemos o no es nuestra prioridad competir en velocidad. No es nuestra fuerza motora. Nosotros tenemos que competir en valor añadido, competir en calidad, competir en contexto, competir en aportar claridad en ese brebaje informativo en el que nos desenvolvemos todos diariamente, ¿no? Entonces, evidentemente, somos una redacción que vibra con las noticias. Intentamos ser rápidos sin ninguna duda y un breaking news pues nos hace temblar evidentemente y nos llena de energía como a cualquier periodista, pero no es nuestra batalla rabiosa la de la velocidad. Creo que nunca lo ha sido en Radio Televisión Española y ahora tampoco. Y eso no significa que no tengamos la enorme fortuna de contar con un canal 24 horas con el que pues trabajamos esa emisión continua y tenemos la suerte, ¿no? de tener ese respaldo y poder ahí ser muy ágiles informando sobre todo en redes, sobre todo en YouTube, en RTV Play, por supuesto. Pero generando ese contenido
valioso y sobre todo que genera confianza y que genera credibilidad, ¿no? Creo que ningún periodista quiere equivocarse, pero en nuestro caso una equivocación es imperdonable. Y yo siempre lo digo, o sea, paremos, pensemos y después publiquemos. No hay prisa ni no hay presión en ese sentido. Entiendo que con eso que tú dices ahora mismo hay un concepto que me imagino que sí que lo valoráis y lo trabajáis bastante, que es el concepto de la profundidad del consumo de los contenidos. Es decir, que sí que estáis muy interesados en un determinado tipo de usuario, de audiencia, que consuma en profundidad contenidos, primero porque los tenéis, es decir, tenéis esa materia prima de contenidos más de profundidad en cualquier tipo de formato. Cuando hablamos de profundidad, muchas veces en la parte de texto, pues nos imaginamos una pieza donde te tiras 15 minutos leyendo, pero en el formato vídeo, en el formato audio, la profundidad es la que tú decidas dependiendo del contenido que tú gestiones. Entiendo que esa parte os interesa mucho, primero porque sois capaces de generar esos contenidos. Hay otra tipología de medio que no está en eso, pero vosotros sí. Y entonces mi pregunta es en la parte ahora mismo de las métricas. Hemos pasado en estos 10 últimos años en la parte digital, sobre todo en la parte de redes me refiero, a sobre todo analizar el dato del tráfico o el dato del impacto, del alcance que puedas generar con un contenido, pero ahora ya, sobre todo en los formatos de vídeo y de audio, una de las métricas que más se están valorando, en vuestro caso no por eso, pero en el caso de las privadas, sobre todo por el tema de la publicidad, de la explotación publicitaria, que es el dato de la profundidad de consumo, el tiempo de consumo. ¿Qué métricas son las que ahora mismo más estáis valorando, más estáis trabajando? Prueba, ensayo, error, como todo en lo digital, que analizáis mucho. ¿Cuáles son las métricas que más valor les estáis dando ahora? Te decía hace un momento y mencionabas el caso de la lotería, que la lotería es un contenido explosivo, ¿no? para nosotros. A mí esto me impactó cuando llegué a Radio Televisión Española. Ahora en el mes de enero hemos conseguido superar el dato de usuarios únicos de diciembre, que era el de la lotería, con contenido informativo. Es verdad que hemos tenido un mes explosivo, ¿no? con tantos acontecimientos. Pero más allá del volumen de usuarios, de las visualizaciones, nos importa la recurrencia, el tiempo de consumo, el que nuestros espectadores del canal de YouTube, del directo del canal 24 horas, permanecen 32 minutos en nuestro canal, la fidelidad, el impacto social de nuestro contenido, ¿no? Ayer tenía a nuestro equipo de vídeo digital en Sevilla recogiendo el premio Chávez Nogales por una serie documental que hicimos hace unos meses sobre en Cisjordania, el otro frente. O el contenido que hemos hecho de las fosas, del mapa de fosas del franquismo, un contenido multimedia espectacular del equipo de datos que presentamos en Navarra, o el podcast de Almudena Ariza, Vivir en Gaza. Quiero decir, toda la proyección de nuestro contenido de valor, más allá del chisporroteo del usuario, de la visualización y del clic, que también, y que lo necesitamos, y al final también nos alimenta a seguir trabajando. Tenemos que pensar en la utilidad de nuestros contenidos, ¿no? Si el contenido sirve, si aporta contexto, y esto a veces más allá de la recurrencia, del tiempo, de la profundidad, no siempre es tan fácil de medir, ¿no?
Y por eso, bueno, pues tocar estos otros palos de los eventos, el tema antes, hace un rato hablábamos de las comunidades, ¿no? Que para mí es una de nuestras grandes asignaturas pendientes, ¿no? Trabajar más en una comunidad de usuarios que entienda que existe, pero que no está identificada, ¿no? Que no está contenida o contabilizada, una comunidad que busca en nosotros, bueno, pues ese tipo de contenidos más especiales, más profundos y sobre todo que le generan confianza, ¿no? Según me ibas contando, hay un tema que yo cada vez me lo encuentro más y creo que es muy, muy interesante, hablando de las diferentes audiencias que tenéis que trabajar. Radio Televisión Española per se tiene que trabajar todo tipo de audiencias en la parte digital muchas veces. Y hay un tipo de audiencia en la que lo tenemos muy localizado como esas audiencias que consumen. Nos vamos ahora al formato vertical, ¿vale? Que es otro de los terrenos de juego donde más desarrollo se está teniendo. Pues tenemos como ya muy interiorizado que hay un tipo de usuario, un tipo de audiencia que consume vídeo vertical. Creo que erróneamente lo identificamos a ese mismo usuario con que el vídeo vertical tiene que ser corto por sí mismo, pero curiosamente ese mismo usuario es muchas veces un superusuario de contenidos de larga distancia, y ya no me meto en el tema de podcast, en el tema de streamings, etc. Eso entiendo que es un trabajo que poco a poco lo vais a tener que ir haciendo. Es decir, el poder trabajar de manera interna muy transversal contenidos en formato cortos, por decirlo de alguna manera, pero que sea la puerta de entrada a que esa audiencia consuma contenidos ya en vuestros propios sites o en otras plataformas de streaming que podéis estar, esos contenidos más profundos directamente. Esas situaciones que se pueden ir dando a efectos de equipo de trabajo, ¿tú eso a día de hoy lo ves como un planteamiento muy complicado de poder vehicular o crees que ya se pueden ir haciendo cosas en ese sentido? Bueno, creo que ya las estamos haciendo, ¿no? Ya hemos tenido experiencias, por ejemplo, con nuestros colegas del Tiempo, creando un formato como Grado y Medio para YouTube, bueno, en el que era una mesa conversacional hablando sobre cambio climático, sobre desastres climáticos, y es un contenido de largo alcance al que, bueno, al que queremos despertar el interés por ese contenido con vídeos cortos, verticales. En nuestro resumen diario, Ya te digo, que es nuestro resumen de noticias, nuestra especie de mini telediario, terminamos siempre con la previsión del tiempo, como termina el telediario tradicional, ¿no? Tenemos que trabajar en esos dos niveles y de hecho los proyectos que tenemos para esta temporada van en esa dirección, videopodcast más largos, y trabajando, bueno, pues con el formato vertical y el formato corto para despertar un poco ese interés, ese gustillo, ¿no? por otro tipo de información y de contenido, y luego invitar también a esa misma audiencia a que disfrute de nuestros contenidos en YouTube o en las distintas plataformas. Pero sí, o sea, son dos velocidades. Y creo que de alguna manera la gente, nuestros periodistas, como que tienen ganas de experimentar en otros formatos, y estamos un poco de alguna manera creando el espacio para que eso, creando las condiciones para que eso se produzca. Y tú lo has dicho hace un rato, ¿no? Con esa
capacidad habitual para probar, modular, cambiar, equivocarnos, acertar y vuelta a empezar, ¿no? Porque creo que eso es un poco el privilegio, ¿no?, que tenemos en digital, de poder ensayar y poder innovar y, bueno, pues ver lo que nos funciona y lo que no. Vamos a abrir otro melón que es en los tiempos en los que vivimos es obligado, que es el tema de la inteligencia artificial. Pero sí que me gustaría tratarlo contigo con dos perspectivas diferentes. Una, la que es la derivada del uso de la inteligencia artificial a nivel interno como medio de comunicación, que creo que es una parte muy interesante. Pero luego otra, y que quizás ahí también, no sé si partís con ventaja, pero sí que es cierto que tenéis un músculo potente porque tenéis otros departamentos, otros equipos, no necesariamente informativos, pero que tienen la capacidad de experimentar, de meterse en proyectos con el tema de la IA. En esa primera parte, primero, ¿qué enfoque le estáis dando al uso de la IA propiamente como uso periodístico? Que creo que es un tema que a día de hoy lo estamos debatiendo mucho y creo que es muy pertinente, y sobre todo en un medio público, el ver qué tratamiento le estáis dando ahora mismo a la inteligencia artificial básicamente con la profesión periodística, con el uso de la profesión periodística. ¿Cómo lo estáis tratando? Bueno, desde luego lo entendemos como una herramienta imprescindible al servicio del periodismo, que sirve sobre todo para ordenar datos, para trabajar datos, infinidad de herramientas que ya están en nuestro día a día incorporan IA y las utilizamos casi sin detenernos, ¿no?, en detectar que eso está trabajado con IA. Pero es una herramienta que no sustituye al periodismo, nos debe ayudar a ordenarla, pero no a jerarquizarla y desde luego no a crearla, ¿no? No podemos permitir, y esto en Radio Televisión Española es impensable, que cualquier práctica, ¿no?, de IA generativa irrumpa sin los límites que nosotros mismos nos damos. De hecho, estamos trabajando en un decálogo de uso de inteligencia artificial para que todo el mundo tenga claras las reglas del juego, las que nosotros mismos queremos imponernos o queremos establecer en nuestro ámbito de trabajo. Bueno, pues porque entendemos que como Radio Televisión Pública tenemos que establecer un marco muy claro y al mismo tiempo dar formación a nuestros periodistas. Lo estamos haciendo ya desde hace un tiempo. La IA es una herramienta esencial y tenemos que hacer que trabaje a nuestro favor, pero desde luego con la pedagogía y el conocimiento necesario. Es una herramienta buena para investigar, es una herramienta buena para ordenar y al mismo tiempo rechazamos, ¿no?, ese contenido de garrafón que genera la IA, ¿no? En eso no vamos a estar nunca, ¿no? jamás. Y en la parte esa que acabas de comentar estáis elaborando un decálogo, es decir, unas normas de uso, que todo el mundo sepa internamente hasta qué puedes hacer, qué no puedes hacer, que al final es por ordenar todo eso. Pero la parte que dices formativa, ¿qué feedback estáis teniendo? Porque entiendo que estáis en proyectos de formación a diferentes equipos, diferentes roles profesionales dentro de toda la casa. ¿Qué feedback estáis teniendo de los propios profesionales de ese uso formativo de la IA? ¿Son muy proactivos? ¿Están muy interesados? La gente tiene mucha curiosidad, mucho interés.
por conocer de una manera mucho más profesional las herramientas. Al final, quien más y quien menos, todo el mundo utiliza la IA en su vida privada, ¿no? Con lo cual, dar esa dimensión profesional a las herramientas, pues la gente lo valora mucho. Los cursos que hemos hecho hasta el momento han sido muy, muy valorados por los equipos, y tenemos que seguir en esa dirección, formándonos más, perfeccionando más la formación, y dando de alguna manera a la gente, ¿no? Pues ese campo de juego en el que haya un marco de control, porque es verdad que, bueno, pues que al final ahora hemos vivido un proceso de oposición, han venido muchos colegas, compañeros, bueno, pues con otro recorrido profesional, con otra cultura, y tenemos que ser muy claros, ¿no? en cómo funcionamos, en cuáles son nuestros principios, y en ese sentido, pues, o sea, estamos justo en ese punto de delimitar el marco. Yo no sé si por deformación profesional, pero siempre que hablo de la IA en el mundo de los medios, me refiero, acabo hablando de una parte y que a vosotros os afecta porque le dais mucha importancia, que es la parte de la verificación, del fact-checking, ¿no? Acordándome de eso, vosotros tenéis vuestro proyecto de Verifica de radio y televisión. En la parte de informativos, ¿trabajáis de manera muy, muy, muy estrecha con vuestros compañeros de Verifica, o es una parte más de informativos? No es una parte de informativos, entiendo, ¿no? Sí, forma parte de mi dirección. De hecho, Verifica RTV forma parte de la dirección de contenidos digitales, pero es un equipo absolutamente transversal que trabaja al servicio de todos los programas informativos y no informativos también, muchas veces, de Radio Televisión Española, ¿no? Trabajan diariamente verificando imágenes, verificando contenido dudoso, al servicio de los telediarios, del canal 24 Horas, de Radio Nacional, con colaboraciones continuas en los distintos programas, tanto en el canal 24 Horas como en los programas de radio. Y por otro lado, generando su propio contenido de verificación y de lucha contra los bulos, ¿no? Pues hoy mismo o ayer, analizando todas las imágenes, geolocalizando todo lo que venía de Minneapolis, ¿no? del el asesinato de esta persona, de un enfermero, hace 2 días. O monitorizando los bulos y la desinformación que se movió en Torre Pacheco, el evento, ¿no? Informativo que tuvo lugar hace unos meses, con esa difusión de bulos. Verifica trabaja para toda la casa, y cada vez es más esencial su papel, ¿no? Cada vez hay más demanda informativa en los distintos programas y en las distintas ventanas de la casa, y ahí sí que evidentemente pues ellos llevan mucho tiempo trabajando con herramientas tecnológicas vinculadas a la IA, muy específicas, y ahí siempre de alguna manera el filtro siempre ha sido la transparencia, ¿no? O sea, ser muy claros de cara al usuario, al espectador, al lector, cómo estamos trabajando, cuáles son los procesos, ¿no? Cómo se ha logrado desmontar este bulo, o aclarar cuál es el origen dudoso de esta imagen, ¿no? Y eso mismo, ese principio de transparencia y de alguna manera de
rendición de cuentas sobre nuestros propios procesos es algo que también pues en los equipos de datos, en general en la web de RTV Noticias, que tratamos de tener muy, muy presente, ¿no? O sea, comunicar y explicar al usuario cómo hacemos las cosas y por qué hacemos las cosas. Hay una parte que, escuchándote en alguna otra entrevista que he escuchado y en lo que lo que hemos hablado antes, que es la parte de liderazgo y equipos, ¿no? De gestión de equipos. Estás metida en una historia muy interesante de tener que gestionar equipos y poderlos encajar en toda la parte de informativos digitales con todo lo transversal que es. Viniendo de donde venías anteriormente, de una casa que no tiene nada que ver a nivel de organización y a nivel de concepto, en tu experiencia que llevas estos años liderando estos equipos, como profesional de los medios, ¿qué sacarías sobre todo en el aspecto positivo? ¿Qué aspectos positivos dentro de tu experiencia profesional puedes sacar de liderar proyectos de este tipo? Bueno, yo creo que pensar que el liderazgo o es colaborativo o no es, que tiene que ser también muy respetuoso y desde luego en Radio Televisión Española es una exigencia en una casa que cumple ahora 70 años y que tiene una identidad muy clara, ¿no? Muy sólida. Y cuando vienes de fuera te sorprende ese gran buque que es RTV y al que le cuesta mucho desplazarse y moverse, pero desde esa mirada respetuosa, basada de alguna manera pues también en la confianza, pero con la determinación de que se pueden, bueno, de que podemos construir cosas diferentes juntos y superando, trabajando mucho la resistencia al cambio, ¿no? Pues al final creo que o sea, que se puede avanzar y lo hemos hecho, lo hemos demostrado estos 2 años y medio largos ya que llevo yo aquí, que el liderazgo no se impone, ¿no? Se construye juntos. Yo aprendo muchísimo de mis compañeros todos los días. Y al final pues tratas de explicar también por qué haces las cosas, ¿no? Yo soy bastante horizontal, de hecho mi despacho siempre está lleno de gente porque hablo mucho con todo el mundo, me gusta mucho escuchar a todos sin demasiada solemnidad ni jerarquía. Y creo que eso es muy saludable, y aún así nos queda muchísimo por avanzar, mucho por cambiar, mucho por transformar y tenemos, pues de alguna manera yo con mis compañeras, con las jefas de las distintas áreas, que casi todas son jefas, mujeres maravillosas, vamos de alguna manera construyendo juntas el proyecto y tratando que ese proyecto y esas ideas drenen a todos los equipos. Y luego entendiendo mucho. Escuchando mucho, ¿no? Escuchando y cuidando también, creo que en eso, o sea, las jefas, los jefes, tenemos que entender que ahora mismo los profesionales tienen otra forma de entender la vida laboral, muy distinta probablemente a nuestra generación, y esa mirada comprensiva por nuestra parte creo que
logra sacar al final lo mejor de las personas, ¿no? O sea, no desde nuestro paradigma, nuestra dimensión de esos periodistas que como, bueno, pues que no podemos hacer otra cosa que estar trabajando todo el día, sino, bueno, pues entender que ahora la gente valora otras cosas, que el periodismo no es no es ese trabajo profético, ¿no? que muchas veces históricamente se ha asociado a nuestro rol. Y en definitiva entender y humanizar mucho el liderazgo, ¿no? Y yo me equivoco 20 veces al día. Y soy también como muy descomplicada para reconocer mis errores y al mismo tiempo es que creo que o dotamos un poco las organizaciones de esa sencillez y de esa humanidad o nos va a resultar muy difícil porque la gente ya tiene en su cabeza otras cosas, ¿no? A la hora de... Sí, pero lo que dice, creo que es muy pertinente lo que dices porque en la parte humana, de la gestión humana, sí que es cierto que sobre todo generacionalmente las nuevas generaciones que se incorporan al trabajo en el mundo de los medios, pues bueno, ya se incorporan con otras dinámicas diferentes, con otra manera diferente de ver tu día a día, pero sí que creo que sigue habiendo algo en común, que es que esas personas que se incorporan tienen algo en común a vuestras otras generaciones que estáis en los medios, que es que quieren seguir informando, que eso es lo principal, ¿no? Sí, y además son brillantes, lo hacen extraordinariamente bien. Yo alucino con cada crisis informativa, con mis compañeros, con su ímpetu, con su energía, con las ganas, ¿no? de estar, de ser relevantes y de contarlo bien. Y eso es muy propio también de Radio Televisión Española. O sea, ese afán por... Antes hablábamos de velocidad o no velocidad. O sea, aquí todo el mundo, la mayor parte de la gente, tiene muy claro que hay que contarlo bien. Y cuando nos ponemos... lo hacemos de esa manera, ¿no? Es el ADN, es la marca de la casa, ¿no? O sea, no hay duda ahí. Creo que eso es un valor que hay que conservar mucho en los tiempos que vivo. Bueno, vamos acabando ya, Pilar. Se me quedan muchas preguntas. Yo contigo haría como 2 o 3 podcasts directamente porque la experiencia profesional que tú estás viviendo ahora, para bien o para mal, no la vive todo el mundo. Me imagino que tendrás tus días malos en los que dirás, ¿dónde me he metido? Pero me imagino que habrá otros días que dirás, wow, qué privilegio, ¿no? El poder estar metido en este tipo de proyectos. No mi última pregunta, mi penúltima, porque la última no, espero no tiene nada que ver con... Te tengo que hacer la última pregunta de rigor luego, que lo que pasa es que no te he avisado, pero bueno, ya esperemos salir bien del paso. Pero sí que me gustaría cerrar esta conversación con simplemente ¿qué te gustaría que dentro de unos años se dijera del proyecto digital en el que estás metido de Radio Televisión Española, de informativos? ¿Qué te gustaría? Pues yo qué sé, dentro de 10 años, que no me gusta utilizar la palabra legado, que queda muy... pero sí que qué pozo te gustaría que quedara de todo el proyecto en el que estáis metido ahora de transformación de la parte de informativos digitales. Me gustaría que fuésemos capaces de adaptarnos sin perder nuestra esencia, adaptar nuestro periodismo, que sí que es muy único y muy especial, con la mayor red de corresponsales de este país, con todo el poderío, ¿no? de Radio Televisión Española en sus servicios informativos, adaptar toda esa fuerza al lenguaje digital y tratar de transmitir que la responsabilidad
y el reto del servicio público es llegar ahí y estar ahí. No tenemos opción porque el público elige de manera soberana dónde consume la información y, por desgracia, la gente ya ni siquiera sabe muchas veces quiénes son los medios, quiénes son los creadores, quiénes son los influencers, de dónde viene la información, qué es fiable, qué no es fiable, ¿no? El valor de la fuente, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿pero dónde lo has visto? ¿Quién lo decía, ¿no? Pues tenemos que, o sea, me gustaría dar algunos pasitos en esa dirección, ¿no? Que toda nuestra fuerza informativa como servicio público se volcase en llegar a otros públicos con otro tono informativo, con otras formas, o sea, combinar distintas formas de comunicar para llegar a, bueno, pues a donde están nuestros hijos y nosotros mismos, nuestros amigos, nuestros compañeros, donde nos informamos pues casi todos nosotros. Pues me parece genial esa visión. O sea, eso no es un proyecto, eso es el proyecto. Eso es el proyecto que en todo caso creo que estáis en disposición de poder hacerlo. No es fácil, es complicado, pero si alguien lo puede hacer sois vosotros. Bueno, ahora ya sí que vamos a acabar y ahora no sé si te voy a pillar en fuera de juego porque creo que no te avisé, pero yo este podcast siempre lo acabo preguntando a mis invitados que me digas una canción, no tiene que ser tu canción preferida ni nada, una canción que a ti te apetezca que podamos incluir en nuestra playlist que tenemos en Spotify del podcast, para que así se vea un poco todos los gustos de todos los invitados, que es muy sorprendente muchas veces. Dime una canción que te gustaría que pudiéramos incluir. Pues mira, voy a elegir La Salvación de Arde Bogotá, de mis paisanos cartageneros, que yo soy de Cartagena. La Salvación, que es una canción que me encanta y que además incluimos en un proyecto digital que hicimos el año pasado, que era la playlist de los políticos, y preguntamos a todos los políticos con representación parlamentaria cuáles eran sus canciones favoritas y ahí salió La Salvación y a mí me gusta mucho. Perfecto, pues entonces una canción, no tenemos nada incluido de Arde Bogotá, o sea que inauguras tú la inclusión de Arde Bogotá en la playlist y con eso pues acabamos. Yo siempre os digo lo mismo, aunque vuestra casa es muy grande, aquí tienes tu pequeña casita, aquí también esta es tu casa, en la que nos encanta acoger a toda la gente de los medios de comunicación, que es nuestra razón de ser, y nada, nos seguiremos viendo por ahí. Pilar, muchas gracias. Muchas gracias, David.